SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes. Un lunes más con problemas, en este caso con problemas en los trenes, en las líneas de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía, después de un robo de cobre en la provincia de Toledo que ha dejado a cerca de 11.000 viajeros varados en los trenes, alguno que todavía no ha llegado a su destino. Vamos a intentar actualizar cuál es la situación, intentar encontrar las explicaciones del por qué ha pasado, porque evidentemente la consecuencia es que también tienen problemas para salir los trenes que estaban previstos desde primera hora de esta mañana, y esto está generando muchos problemas en estaciones como la de Atocha o como la de Santa Justa en Sevilla. Ahora vamos a ir con todo. Primero, saludo a los analistas de esta mañana. Conmigo aquí en Radio Barcelona, Estefanía Molina, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ángels. Josep Ramoneda, buenos días. Buenos días. Y Antón Losada, en su sitio. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es que ahora es mejor quedarse cada uno en el sitio en el que esté y no coger ningún tren. Sí, yo eso lo descubrí hace tiempo ya. Pues eso, es mejor quedarse cada uno en donde está. Vamos a empezar y vamos a hacer primero esa fotografía que llevamos haciendo desde las 6 de la mañana. Bueno, ya en los boletines de la madrugada hemos estado informando de la situación. Hemos visto nuestro compañero Agustín Rodríguez Sagún. Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Agustín ha sido testigo de cómo llegaban algunos de los trenes que habían estado parados a lo largo de toda la noche y toda la madrugada, y a esto se suma, bueno, pues que a partir de las 6 de la mañana ya hay mucha actividad en las estaciones. Hoy es lunes, además, es día de mucho movimiento. Ayer era domingo, final del puente del 1 de mayo, y todo esto, Agustín, ¿cómo se traduce en la estación de Atocha? ¿Qué está pasando ahora mismo? Pues mira, como tú bien dices, te figurarás, porque aquí se juntan los que vienen a trabajar y tienen que tomar el cercanías o tienen que tomar algún tren de media distancia, y luego también pues todos aquellos que tenían que viajar hacia Andalucía, hacia Toledo, hacia Puerto Llano, y tenían que coger uno de esos trenes que por el momento tengo aquí mismo las pantallas de información delante, y pues por el momento parece que están todos demorados. La sensación, Ángeles, pues es de intranquilidad, de bastante angustia entre los viajeros, porque no tienen muy claro realmente si van a poder salir pronto o si van a poder salir hoy. Algunos incluso que lo dudan, y de hecho lo que dicen es que, bueno, pues que al final no están recibiendo la suficiente información. Es verdad también, Ángeles, que hay muchos trabajadores de Renfe repartidos por la estación, muchos trabajadores tratando de actualizar, de contar lo que pueden o lo que saben más bien a estos viajeros, pero la sensación, como te digo, ahora mismo es un poco, pues bueno, de incertidumbre, y la mayoría se lo toman así, pues como un no saber qué va a pasar. Eso es lo que nos contaban, vamos a escucharlo, algunos de los viajeros con los que hemos hablado esta mañana. Me afecta porque yo tengo ganas ya de... O sea, no sé a qué hora voy a llegar a mi casa en el día de hoy. Sea la hora que sea, debo ir a Sevilla hoy. O sea, no puedo dejarlo para mañana porque tengo una cita a primera hora, por ende quise viajar antes. Y esto es un poco pues el mensaje que transmiten los viajeros que hay aquí, porque claro, muchos tenían que viajar por temas de trabajo, por citas familiares o médicas. Entonces, bueno, pues como te decía, incertidumbre. Y esta es la imagen que también viene de la madrugada, porque como también bien decías, a lo largo de la madrugada han ido llegando también viajeros de esos trenes que quedaron parados como consecuencia de ese robo de cables, trenes que han ido llegando entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana con cuentagotas, viajeros agotados, cansados. Muchos de ellos contaban que no han podido comer ni beber, tampoco dormir durante esta noche. El martes pasado estuve 24 horas en otro tren por el apagón, o sea que ya es como un poco de broma. Pero no, yo estoy muerto ya. O sea, esperando, llevamos 9-10 horas entre esperas, el trayecto y todo. Así que ahora mismo, pues bueno, aparte de los que están mirando constantemente las pantallas para ver si se actualiza algo de información, están también, pues bueno, los que han decidido marcharse a desayunar, a esperar a ver qué pasa, y bueno, ver si poco a poco, conforme pasen las horas, van saliendo algunos trenes. Pero de momento, ya digo, Ángeles, está todo esto abarrotado de gente. Porque, Agustín, con la información que tú ves en las pantallas de Renfe ahora mismo, los trenes hacia Andalucía no ha salido ninguno. De momento parece que no. Mira, te digo que es que están todos ahora mismo, ponen demorados en prácticamente, sí, Sevilla, Santa Justa, Toledo, Málaga, Cádiz, sí, en todos prácticamente pone demorados, así que de momento parece que sí, que no han salido. No hay problema, o al menos no pone demorado, en los que van, por ejemplo, en la línea que cubre Madrid-Barcelona.
Sí, en esa, por ejemplo, no ha habido problemas. Lo que pasa es que, bueno, muchos viajeros que sí que tenían que tomar esa línea iban un poco apurados y con prisas, porque, claro, veían a tanta gente y de verdad es tan difícil pasar en algunas partes de esta estación que, claro, iban abriéndose hueco, pero por lo demás no parece que haya habido problema en esas líneas. Pues iremos actualizando, Agustín, gracias. Iremos actualizando la situación en la estación de Atocha. De momento no salen los trenes en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía, que ha sido la que ha tenido problemas por el robo de cobre en la provincia de Toledo. Así que nos vamos a ir al otro extremo de esta línea, bueno, uno de los extremos, porque también se ven afectados, como ustedes han podido escuchar, los trenes a Málaga, los trenes a Cádiz, pero sobre todo los trenes a Sevilla. Insistimos, final del Puente de Mayo, pero es que además esta noche es el alumbrado, esta noche empieza la Feria de Sevilla, empieza la Feria de Abril y es día de muchísimo movimiento en los trenes. En la estación de Santa Justa está Sara Selva. Sara, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Cuéntanos la situación ahí, que debe ser muy parecida quizá a la de Atocha. Sí, muy parecida a la escena a la de Atocha. Está toda la estación de Santa Justa llena de gente. Hay decenas, cientos de personas pendientes de las pantallas. Es lo que está pidiendo el personal de la estación. Dicen cada pocos minutos por megafonía que el servicio Madrid está suspendido hasta nuevo aviso y piden que los viajeros sigan atentos a las pantallas para saber a qué hora saldrá su tren. Hay de todo en la estación. Gente que venía, por ejemplo, desde Cádiz, que ha salido de allí en coche a las 4 de la mañana para estar aquí a las 6 y que aquí se ha enterado de que su tren no salía a esa hora. Hay viajeros enfadados porque no han recibido un mensaje, un aviso de la compañía informando del retraso. Gente que ha tenido que madrugar mucho y venir aquí para nada. Pero hay también viajeros que se lo toman con algo más de humor. Ani es de Sevilla, tiene a su madre ingresada en el hospital en Madrid y los retrasos le han supuesto un desbarajuste en los planes familiares. Bueno, llevamos desde que hemos llegado a las 6. ¿Pero aquí de retraso o qué? No lo ha dicho el taxista, que no traía de la pensión. Nos han dicho que si sabíamos que había los vuelos a Madrid, estaban retrasados, no lo creíamos. Y entonces, sí, nos ha puesto la radio, lo hemos escuchado. Dice que desde ayer por la tarde ocurrió. No nos habíamos enterado porque venimos de Barcelona a la feria. Y como vamos tan contentas, pues bueno. Yo por el Venían tema a la preferia, claro, porque la feria empieza hoy. Sí. Hay viajeros también que empiezan ahora su jornada laboral y han decidido sentarse en una cafetería, abrir el portátil y ponerse a trabajar. Otros que están sentados pues por el suelo de la estación, encima de sus maletas, esperando, porque al final aquí queda otra que esperar. Todos los trenes que salían a Madrid antes de las 8:30 de la mañana sufren ahora retrasos. De momento está previsto, según las pantallas, que empiecen a circular a partir de las 9 de la mañana. Sara, tú estabas en la estación porque tú ibas a coger uno de esos trenes. Sí, yo tenía previsto coger un tren a las 7:38 a Madrid. Ahora, mira, acaba de cambiar la pantalla, ponía 9:30, ahora pone 9:50. O sea que los trenes pueden empezar a salir a las 9:50, o el tuyo. El mío en concreto a las 9:50, el primero que salía, estaba previsto que saliera a las 6 de la mañana, pone 9 de la mañana, pero me contaban los viajeros eso, que ponía 7, 8, ahora 9:30, acaba de cambiar. O sea, estaba previsto a las 9, pues ahora a las 9:30. Van retrasándose, lo que genera incertidumbre, claro, porque no sabes a qué hora va a salir, no hay manera de saberlo. Sara, estamos también en contacto para ir actualizando cuál es la situación. Sara, gracias. Por aquí me quedo. Cuál es la situación también en esta estación de Santa Justa y nos vamos a ir a otra estación donde también están viviendo estos retrasos y estas cancelaciones. Carlos Abengózar está en Toledo. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Aquí desde también hay las retrasos, 6:25. ¿no? Sí, desde las 6:25 de la mañana, unos 6.000 usuarios cada día cogen este tren, sobre todo para ir a trabajar, desde Toledo a Madrid o viceversa, también turistas en un día como hoy. 4 trenes suspendidos hasta el momento, el siguiente tendría que salir a las 9:25 de la mañana, sería el quinto, como ocurría en Sevilla y en Madrid. En las pantallas de la estación ahora mismo pone demorado en las diferentes vías, y aquí lo que te puedo contar, Ángel, son muchos usuarios que se han ido hacia la estación de autobuses, que más o menos pilla unos 500 metros, porque cada 30 minutos salen autobuses a Madrid. Nos cuentan que ya está colapsada esa estación, otros buscando otros medios de transporte como taxis, coches de alquiler o esperas de turistas también, que los hay aquí y que tenían que hacer otros transbordos, bien a Barcelona, a Zaragoza, nos comentaban, más los que tenían que ir a trabajar o a estudiar, como una joven que nos decía que después de tantos días hoy tenía una tutoría y que no sabía si el profesor se iba a creer que no llegaba a clase. Pues tendrá que creerse lo que ponga la radio y que entenderá lo que le ha pasado a su alumna. Gracias, Carlos. Nada, hasta ahora.
Hasta luego. Esta es la situación, de momento en estas 3 estaciones, en Atocha, en Santa Justa y en Toledo. De momento no salen los trenes de alta velocidad desde Madrid, Andalucía y viceversa. Ahora nos decía Sara que habían empezado a actualizar los horarios de salida probablemente, pero todavía no hay ninguna confirmación. Nosotros a partir de las 9:05, después del boletín de las 9, vamos a poder hablar con el ministro de Transportes, con Óscar Puente, para ver qué actualización nos puede hacer de la situación. Lo que vamos a hacer ahora es una pausa y a la vuelta vamos a intentar explicar lo que se sabe de lo que ha pasado. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. Pendientes de la situación en las estaciones de tren, también pendientes de algún tren que todavía no ha llegado a su destino después de ese robo de cable que ha impedido la circulación durante muchas horas a lo largo de esta noche y madrugada y que está impidiendo de momento que salgan los trenes que hacen la línea entre Madrid y Andalucía y viceversa, con lo cual eso se está convirtiendo en un auténtico caos en algunas de las principales estaciones como pueden ser Atocha o Santa Justa. A partir de las 9 vamos a poder hablar con el ministro de Transportes para ver qué explicaciones o qué actualización nos hace, pero de momento Jordi Fàbrega habla de nuevo. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que sabemos? Pues lo último que sabemos es que Adif ha informado de que prevé reanudar progresivamente la circulación de trenes desde Madrid a Andalucía alrededor de las 9:30, que es esa hora que nos decía Sara desde Sevilla que empezaban a marcar las pantallas de las estaciones. Esa es la previsión a esta hora, porque los operarios de Adif, que han estado toda la madrugada reparando los daños que han afectado al sistema de señalización, no han podido restablecer del todo aún ese sistema, y además hay que tener en cuenta que cuando vuelvan a circular los trenes, esa recuperación de la normalidad se verá afectada por el hecho de que hay trenes que deberían estar en alguna de las cabeceras que no han llegado y que por tanto no pueden regresar, por lo que ya nos avisan las compañías de que hoy, sobre todo durante la mañana, los trenes con salida desde Madrid hacia Andalucía y al revés seguirán experimentando demoras durante la mañana que pueden ser bastante significativas. Pues paciencia, Jordi, luego vuelvo contigo porque también tenemos pendiente información sobre el apagón. Ahora enseguida estoy contigo Aquí de nuevo. Ya saben que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado este robo de cable como un gran sabotaje. Es el término que ha utilizado el ministro, con el que hablaremos en unos minutos. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. De momento, la Guardia Civil es quien ha empezado a investigar los 4 puntos en los que se ha robado cable en la provincia de Toledo, cortocircuitando las conexiones con el sur. Y ahora lo primero es rastrear, ¿no?, las cámaras para intentar localizar y saber qué ha pasado y localizar a los responsables. Sí, eso es. Nos dicen, Ángels, que van a ser claves las imágenes de las grabaciones de las cámaras de seguridad de las carreteras de la zona de esa provincia de Toledo para comprobar si alguna furgoneta o varias escaparon con el cable troceado. Evidentemente, quien ejecutó esta acción, sabía lo que hacía. No es fácil robar en 4 tramos exactos, casi de forma simultánea. El modus operandi siempre suele ser el mismo. Cortan varios centenares de metros de cable, luego los trocean en grupos de unos 2 metros para poder transportarlos en furgonetas en las que, una vez ya fuera de peligro en zonas alejadas, suelen quemar las camisas protectoras de los cables para llevar el cable limpio. La Guardia Civil, nos dicen, conoce al milímetro esa forma de actuar, por eso ahora están rastreando ya la zona para comprobar pues si han dejado alguna pista. Se ha activado de hecho el plan de respuesta de actividades ilícitas relacionadas con el cobre, que depende del Ministerio del Interior. Son robos, Ángels, relativamente habituales y bastante dañinos, para que os hagáis una idea del daño económico que provoca este tipo de robos de cobre. Unas 25 toneladas, nos dicen, supone ahora mismo unos 320.000 euros de coste solo de reparación y de reposición en esos tramos afectados. Estoy en Radio Barcelona y recordábamos cómo un robo masivo también de cobre dejó sin circular y con muchos problemas, en este caso el Cercanías de toda Cataluña. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Habla el ministro de sabotaje. Es un robo de cable de cobre. Claro, aquí estábamos, los que estamos en Radio Barcelona, Antón, estábamos dándole vueltas a sabotaje, robo. En cualquier caso, lo que sí ha sido es un impedimento para que los trenes puedan circular, y otra vez la incertidumbre sobre las cabezas de la gente, que ya cuando se levanta no sabe exactamente qué le va a pasar. Sí, bueno, yo vivo en Galicia, estamos un poco más acostumbrados a vivir estas mañanas agitadas y días agitados, ¿no? Entre otras cosas porque tenemos un sistema ferroviario al cual se le cayó de repente una demanda brutal con el sistema de bonos gratuitos, que hubo que hacerlo en su momento, pero el sistema está todos los días al límite.
realmente al límite. Evidentemente lo que ha pasado en Andalucía es una circunstancia excepcional, pero yo que tengo que viajar con cierta frecuencia puedo decirte que los gallegos estamos más que acostumbrados a demoras regulares y sistemáticas, ¿no? Y es consecuencia que efectivamente tenemos un sistema ferroviario que ha absorbido una demanda brutal en apenas 3-4 años, que está en un proceso de renovación de prácticamente estaciones, vías, trazados, sustituciones, nuevas tecnologías, y que va siempre, pues como se dice vulgarmente, con el gancho puesto, ¿no? Y cuando sucede algo como esto, pues evidentemente las consecuencias son tremendas, porque tenemos un sistema que está hiper conectado, donde una avería en el sur afecta al norte, afecta al centro y nos afecta absolutamente a todos, ¿no? Y lo que sucede hoy es especialmente llamativo, que no es la primera vez que sucede. Tú acabas de citar el antecedente, es decir, es evidente que hay una industria montada en torno a los robos de cobre. Yo evidentemente no soy un experto, Dios me libre, pero uno se pregunta si no es posible prevenir. No sé cómo explicarlo. Si no es posible mejorar un poco el sistema de respuesta y sobre todo la prevención. Es decir, sabemos que es un objeto codiciado por parte de bandas que, como estamos viendo, no son un puñado de amateurs en una furgoneta con unos alicates y llegan, ven un cable y lo cortan. O sea, si es como se nos ha contado, lo de hoy exige planificación, exige método y exige organización, porque son 4 tramos diferentes con una precisión realmente, a mí cuando menos, cuando ya llegaba la primera información me resultaba realmente sorprendente, ¿no? O sea, no es voy en una furgoneta, veo un tendido, ala, vamos a llevarnos cobre, no. O sea, hay organización, hay planificación, está planeado, está planificado. Muy planeado y muy bien ejecutado. Estamos hablando de profesionales, por lo tanto estamos hablando de una industria. Y hombre, yo supongo, no lo sé, pues le podemos preguntar al ministro hasta qué punto realmente tenemos nuestro sistema ferroviario protegido, todo lo que podemos protegerlo, frente a una industria claramente organizada, muy preparada, que se dedica sistemáticamente a saquear el cobre que hay en ese tendido, porque hoy lo de hoy es espectacular por el alcance, por el tamaño, por las consecuencias, pero yo creo que si hacemos memoria podemos encontrar a lo largo de los últimos 2 o 3 años noticias constantes referidas a este tipo de sucesos, ¿no? Ahora estaba buscando yo la fecha exacta porque lo comentábamos aquí, el robo de cable en Cataluña, que dejó el servicio de cercanías y tardó bastante en poderse reanudar. Es de mayo del 24, estábamos recordando, sí. Estefanía. Sí, fíjate que también le estábamos dando vueltas, como tú decías, Ángels, a la palabra sabotaje. Sabotaje es una palabra muy gruesa, denota una intencionalidad, ya sea para un beneficio propio o para un perjuicio externo. Es muy fina la línea frente a lo que sería un robo, porque un robo siempre causa un perjuicio, pero parece que el sabotaje va más allá. Y bueno, luego el ministro nos lo explicará, pero yo creo que no hace falta ni siquiera que sea un sabotaje o una intencionalidad directa para que ya haya una desafección profunda, creciente, no tengo una encuesta, pero lo notas en el boca a oreja. La gente percibe que hay una falta de previsibilidad, de fiabilidad hoy en día de las redes de transporte. Puede ser una impresión. El ministro probablemente nos aportará datos de que estos son hechos aislados, pero cuando ocurren afectan a muchísimas personas en una red que necesita básicamente la clase trabajadora y las personas de clase media para desplazarse. En un momento donde, por ejemplo, hay algunos objetivos, como el hecho de desconcentrar las ciudades, porque es imposible vivir en el centro de la ciudad, la vivienda es muy cara, estas estrategias integrales de que la gente viva en la periferia porque es más barato, claro, en un momento en que tú no sabes si vas a llegar a tiempo a tu trabajo, es que te descuadra el día. Igual tienes que salir no 1 hora o 2 horas antes, 4 horas antes, por si te pasa algo y tú no acabas llegando a tiempo. Entonces creo que está rompiendo bastante este paradigma donde la gente confía en que las cosas funcionan en tiempo y forma. Esto claramente, si lo dices en sitios como Cataluña, pues los catalanes no nos rasgamos las vestiduras, siempre hay esta crítica sobre el Rodalies, sobre el Cercanías y también en Madrid y en otros sitios, por supuesto, y consta que el gobierno hizo una inversión de 10.000 millones de euros o anunció una inversión en el año 2024. Claro, yo creo que el tema de la red de trenes es fundamental. Esto que estamos ahora de las infraestructuras críticas, de todo lo que cohesiona un país, lo vimos la semana pasada con el apagón, quedarte tirado, es que te descuelga la vida. Y aquí hay que ver qué es lo que se puede hacer. Si más vigilancia, como decía Antón, es decir, es un problema de que no tenemos las infraestructuras suficientemente controladas.
cuáles son, cómo se está persiguiendo que haya tal vez gente organizada realizando estas acciones y sobre todo si es un tema de mantenimiento. Si es un tema de mantenimiento, yo creo que en España hemos vivido durante mucho tiempo de esta idea de que las cosas funcionan bien, nuestra sanidad funciona bien, nuestros transportes, salvo en algunos casos, más o menos funcionaban bien, pero mantener las infraestructuras a punto yo creo que también tiene que ser una prioridad, no creer que las cosas siempre estuvieron ahí y siempre funcionaron bien. Cataluña es un caso claro del problema de Renfe, que está en saturación permanente, que es muy difícil poder garantizar que llegarás a trabajar a la hora de vida si dependes del tren, que constantemente hay quejas y problemas. Es una evidencia, hay un conflicto permanente entre la necesidad de crecer, de ampliar, de corregir y la realidad de lo que se puede hacer y el ritmo que se hace. Pero a mí lo que me sorprende, y desconociendo mucho qué es esto del negocio del cobre. A mí lo que me sorprende es por qué eligen un día como el que eligen. Es decir, no es un día cualquiera. Es un día que se sabe que el lío será mucho mayor de lo que sería. Es operación día. Retorno del Puente de Mayo, inicio de feria. Si esto es fundamentalmente un negocio, ¿por qué este negocio busca la provocación? Esta es una cosa que a mí me resulta sorprendente, ¿no? Y entonces, si busca la provocación, ¿para qué? Por tanto, a mí me parece que esta es la cuestión que habría que resolver. Si tú lo único que te interesa es buscar el máximo de rendimiento, lo que puedas conseguir, pues lo haces de las maneras menos aparatosas posibles. Buscar el momento más aparatoso, ¿para qué? Esto me gustaría que nos lo contara el ministro, ¿no? Bueno, con toda España de puente. A lo mejor es un momento que es relativamente fácil ejecutar un plan como este bien detallado. Porque baja la tensión de seguridad. Los servicios están al mínimo, el país está de puente, no tengo ni idea. Yo no me dedico al robo de cobre ni la planificación de cobre. Yo sinceramente creo que la palabra sabotaje, salvo que el ministro aporte pruebas muy contundentes, a lo mejor es todavía un poco precipitado. De momento las informaciones que tenemos se remiten a algo que es que ya lo hemos visto, lo citabas tú, Ángels, y ha habido varios casos en los últimos 2 o 3 años, y no solo se produce el robo de cobre en las instalaciones ferroviarias, la red de alta tensión es otra fuente permanente de problemas, ¿no? Hay una industria organizada y a mí lo que me llama la atención y lo que quiero saber es si efectivamente disponemos de los elementos de prevención y sobre todo de vigilancia para proteger nuestras redes estratégicas. Cosa que es evidente que no disponemos. Pero es que yo creo que ahí está la clave. Es decir, si se sabe que existe este negocio, que existe de robo de cobre, más allá de que hayan elegido la fecha que han elegido, si se sabe porque la red ferroviaria española ha sido víctima en más de una ocasión y además víctima con incidentes graves, no aquello que se haya parado un cercanías, o sea, que bloquean el tráfico ferroviario. Un nivel de organización alto. Es decir, no son unos ñapas que se han ido a coger unos metros de cable. Esto está estudiado, está medido, claro. Puntos exactos, una operación. Y debe haber puntos más sensibles que otros, que serían los que tendrían, entiendo que, ahora hablaremos con el ministro, que dirá, no se puede vigilar cada uno de los miles de kilómetros que hay de vías, vaya. Pero algo tiene que hacerse. Sí, por supuesto. Yo creo que hoy en día, con lo evolucionada que está la tecnología, la digitalización, tiene que ser posible detectar en algún punto qué es lo que está pasando o que haya cámaras, pero igual nos estamos aventurando, el ministro ya nos dirá. Pero creo que hay aquí, volviendo al tema del sabotaje, aquí es importante saber si esto es una cuestión de lucro económico, como uno puede imaginar que es un negocio del cobre, o si hay algo más allá. Es decir, si esto también es el caldo de cultivo, igual esto ya es mucho especular, pero de esta idea de generar esta sensación de caos generalizado, donde nada funciona, el Estado es fallido, solo el pueblo salva al pueblo, etcétera. Toda esta retahíla de cosas que ya conocemos. Porque yo quiero recordar que precisamente el día que se produjo aquel robo, el día de las elecciones catalanas, un poco la primera alarma que yo creo que saltó es
¿Este tipo de robos a veces buscan otra intencionalidad que no es simplemente me llevo un cobre y gano dinero? ¿Busca alterar algún proceso político? Estas preguntas pueden estar en el aire tranquilamente, aunque luego no sea nada de esto. Al final estamos especulando. Político o no político, pero las fechas escogidas son sospechosas, como mínimo. En algunas circunstancias ha ocurrido en días que eran significativos, como lo que tú acabas de decir. Por tanto, sorprende que si es una gente que lo único que se preocupa es de ganar dinero robando una cosa, quizás, que no sé, quizás es que viven fuera del mundo y no saben en qué día están, pero sería sospechoso. Pues vamos a hacer una pausa. A la vuelta escuchamos la actualización de todos los datos que conozcamos sobre este incidente ferroviario que ha dejado a cerca de 11.000 viajeros parados esta noche y madrugada. Han llegado muchos con 6, con 7, con 8 horas de retraso, y los trenes que todavía no salen ni de Andalucía ni de Madrid para cubrir esta línea entre estos dos puntos. Vamos a hacer una pausa y después podemos hablar ya con el ministro de Transportes, con Óscar Puente. En el abierto, Josep Ramoneda, Estefanía Molina y Antón lo sabe. Podemos saludar a esta hora a Óscar Puente, ministro de Transportes. Buenos días. Buenos días, Ángeles. Ministro, ¿tienen previsión de cuándo se puede reanudar? Nos decían nuestros compañeros, tanto en Atocha como en Santa Justa, que de momento no están saliendo los trenes. ¿En qué momento se puede reanudar la circulación en el corredor Madrid-Andalucía? Bueno, la circulación Madrid-Toledo se ha reanudado hace unos minutos. La circulación hacia Toledo desde Madrid se desvía por la Sagra, con lo cual ya hemos podido iniciarla al estar fuera el desvío de la zona de reparación, y el resto, la previsión es empezar a las 9:30. En 9:30 tenemos la operativa preparada para empezar a salir con los trenes. Ministro, usted ha hablado de un grave sabotaje, pero estamos hablando de robo de cable en 4 puntos diferentes de la provincia de Toledo. Uno tiene la sensación de cuando se habla de robos una cosa y en el sabotaje intencionalidad. ¿Por qué habla usted de sabotaje? Bueno, es a lo que apuntan las primeras diligencias, ¿no?, practicadas. Son 4 robos de cable de escasísimo valor en 4 puntos distintos. Es una acción bastante coordinada. Quien lo hacía sabía perfectamente dónde iba, porque es una zona donde no hay cámaras, una zona, de nada, una zona en la que no hay prácticamente nada. Y bueno, pues el rédito económico que se obtiene de una operación de estas características es absolutamente despreciable, ¿no?, frente al enorme daño que se causa. En todo caso, bueno, yo no hablaría de robo, hablaría más bien de estragos, ¿no?, por darle una calificación jurídica a los hechos que tenga un poco más que ver con lo que suponen. No se trata de robar unos metros de cable, 150 en este caso. Además, un cable que no es como la catenaria, que es un cable mucho más pesado y que tiene más valor. Este es un cable más fino, de menos sección. Por tanto, ya digo, estamos hablando de que como tal, como robo, la cuantía que puedan obtener por ese cable es absolutamente mínima, ¿no? Entonces, usted está diciendo que había intencionalidad, que quien lo hizo, quien robó ese cable, que tenía poco beneficio económico, lo que quería era bloquear la línea férrea en un retorno del Puente de Mayo y en unas horas previas al inicio de la Feria de Abril. Como mínimo, es evidente que quienes hacen eso contemplan la hipótesis de que eso suceda, ¿no? Estamos hablando de un cable de seguridad, cable que sensoriza las vías, que nos permite saber dónde está el tren en cada momento y que obviamente en el momento en el que se sustrae deja ciegas la vía. Un tren de alta velocidad necesita un espacio por delante limpio de en torno a 30 kilómetros para poder funcionar, dada la velocidad que alcanza, y esos sistemas lo que hacen es garantizar que la vía está expedita bien de otros trenes, bien de objetos, de obstáculos, etcétera. Por tanto, ese cable en concreto, que ya digo tiene muy escaso valor, pues es el cable óptimo para privar de servicio a toda la línea, ¿no? Nos estábamos recordando aquí en El Abierto otros episodios de robo de cable. Nos venía a la cabeza, además yo estoy haciendo el programa desde Radio Barcelona, y nos venía a la cabeza un robo que afectó al servicio de cercanías en Cataluña en mayo del 24, siendo tan frecuente el robo de cable con la intencionalidad que sea, beneficio económico o para hacer lo que dice usted que ha pasado esta noche, ¿no habría que reforzar la seguridad en las zonas, en los puntos conflictivos? Bueno, efectivamente el robo de Cataluña al que te refieres fue el día de las elecciones. Exacto. Nada menos, ¿no? Sí,
Son robos, desde luego, que tienen un acierto tremendo, ¿no? A la hora de elegir la fecha, el lugar, la hora, etcétera. Reforzar la seguridad, pues bueno, es algo que probablemente tengamos que plantearnos, ¿no? Ayer, pues la Guardia Civil hablaba incluso de volver a la dinámica y a los tiempos en los que la línea de alta velocidad se vigilaba cuando había terrorismo de otra manera, ¿no? No sé si tendremos que llegar a ese extremo, ¿no? Pero está claro que bueno, tenemos que pensar qué hacemos. Tengo que señalar que, así como en Rodalíes, pues la vía no está protegida, no está vallada, aquí la vía está completamente vallada, por tanto quien hace esto tiene que romperla, es lo que hizo ayer, o saltar. En fin, no es una cosa tampoco tan sencilla ni tan fácil, en este caso concreto, para hacer lo que se ha hecho en 4 puntos distantes, en muy poquito tiempo. Hace falta una logística, hace falta unos conocimientos internos de la vía, etcétera, de dónde están los puntos, las cajas de seguridad, etcétera, que no tiene cualquiera. En fin, no es algo tan fácil, pero sí, evidentemente, una de las cosas que tenemos que plantearnos es reforzar la seguridad. Ministro, se quejaban los viajeros que iban llegando de madrugada a las estaciones, primero de falta de información y después de falta de suministros dentro de los trenes. Como venimos del lunes pasado, que el gran apagón también afectó a todos esos trenes que se quedaron parados en medio de las vías y que tuvieron que recibir la ayuda de las localidades colindantes, yo no sé si también los trenes deberían llevar más suministro, teniendo en cuenta que estos episodios son más frecuentes de lo que eran antes. Bueno, más frecuentes. La verdad es que hemos estado en una semana muy complicada, ¿no? La semana pasada un corte total de suministro para todo el mundo, que quiero también subrayar que afecta especialmente al ecosistema ferroviario, porque, bueno, para que todo el mundo lo entienda, nosotros en nuestras casas tenemos un enchufe que va a 220 voltios. En el caso del tren estamos hablando, en el concreto de la alta velocidad, de 26.000 voltios, con lo cual, bueno, cualquier afectación al sistema eléctrico pues es mucho más sensible en el caso del tren, ¿no? Ayer es verdad que la operativa discurrió de manera desigual. Hubo trenes en los que había más víveres, otros en los que había menos. Se paró en las estaciones, en concreto en Ciudad Real, todos los que iban pasando se les paraba y se les metía agua. Tengan en cuenta que no podemos llevar un arsenal preparado para emergencias que se prolonguen por 8 o 10 horas, que bueno, pues son verdaderamente excepcionales. Se puede llevar enseres o víveres para un determinado tiempo, pero ayer estamos hablando de un corte del tráfico que se ha prolongado por el espacio de entre 8 y 10 horas, ¿no? Ministro, ¿hay sobresaturación de las líneas férreas? Y lo digo también porque a un hecho como este, evidentemente, son más los trenes que se ven implicados y porque hay una sensación, y yo le hablo en primera persona como usuaria de la línea de AVE que soy, de que los trenes ya no van como antes. Hombre, es evidente que, vamos a ver, en este momento tenemos 4.000 kilómetros de alta velocidad y muchos trenes circulando. Se liberalizó el mercado, entrando 2 nuevas compañías, Ouigo e Irio. Yo no creo que haya una situación de saturación, es decir, yo creo que las infraestructuras están preparadas para los tráficos que en este momento están teniendo. No, por ejemplo, en las estaciones, en las que, como todo el mundo sabe, estamos haciendo obras de ampliación de la capacidad, pero sí la propia infraestructura de la vía sí está preparada para el número de trenes que circulan en este momento, si no, no sucedería. Lo que sí es cierto es que cuando hay un incidente de la gravedad que ha tenido este, o de la gravedad del que sufrimos el lunes, la afectación es muchísimo mayor. Pero eso, bueno, también es una consecuencia del propio éxito del sistema ferroviario. Hoy el incremento de viajeros que utilizan el tren para moverse es espectacular, es exponencial, y eso pues conlleva a que hay más trenes circulando, pero también cuando hay incidentes, pues el número de personas afectadas es muchísimo mayor, ¿no? Ministro, ha hecho público un comunicado el Partido Popular. Bueno, algunos miembros de su cúpula estaban atrapados en esos trenes, entre ellos Juan Bravo, al que ahora escucharemos, pero hay un comunicado del Partido Popular que le señala a usted directamente, diciendo que usted es un intenso agitador tuitero, pero un pésimo ministro de Transportes, que el sistema está peor ahora que cuando lo gestionaba José Luis Ábalos, y que no quieren olvidar el papel que usted jugó el día del apagón, con miles de personas atrapadas durante horas, y terminan diciendo, cuando todos los servicios públicos se le atragantan al gobierno
gobierno es el gobierno el que se le atraganta a los españoles. Esto y las declaraciones, esto que ha colgado en sus redes sociales Juan Bravo, escuche. Aquí hay personas mayores, aquí hay personas con niños y nos dicen que hay hasta 6.300 personas afectadas. Y la gente con razón reclama, si esto lo sabían desde el mediodía, ¿por qué han dejado a la gente subirse al tren? ¿Por qué no han dado una respuesta alternativa? ¿Por qué no han avisado para que las personas mayores o las personas con niños hubiesen decidido muy posiblemente no viajar y haber retrasado el mismo? Es incompetencia, es mala gestión y es un gobierno que los españoles no nos merecemos. Ya está bien. Ministro, le acusan de mala gestión. Bueno, pero esto no puede sorprender a nadie. Es decir, el Partido Popular no desaprovecha ni una sola ocasión para retratarse, ¿no? Da igual que las eventualidades sean completamente ajenas al servicio, como es este caso, me da exactamente igual. En todo caso, mire, yo no voy a entrar en ninguna polémica con el Partido Popular. En este momento lo que a mí me preocupa es que se reanude el servicio lo antes posible, normalizarlo a lo largo de esta mañana y ya habrá tiempo de responder al Partido Popular. Pues, ministro, gracias. Muchas gracias, Ángeles. Hasta luego. En el abierto, Josep Ramoneda, Estefanía Molina y Antón Losada, después de haber escuchado las explicaciones del ministro de Transporte, Óscar Puente, y teníamos la duda desde que hemos empezado este abierto porque el propio ministro había calificado lo que ha pasado esta madrugada con el robo de los cables de cobre como grave sabotaje. Decía Ramoneda, apuntaba, qué casualidad que se produzca el robo en una fecha como la de ayer, que insistimos, se cerraba el puente de mayo y se abre la semana de la Feria de Abril, y el ministro Josep lo tiene claro. El ministro ha confirmado que, en su opinión, es un sabotaje. Por tanto, ahora es necesario saber quiénes, qué representan, para qué. Él ha dicho clarísimamente que el negocio no era relevante en este caso. Sí, que eran cables de poco valor. Confiar en que esto era simplemente para ganar dinero no vale. Se ha hecho otras veces, se ha hecho en fechas significativas, como antes Estefanía recordaba, y, por tanto, ahora faltan explicaciones en esta dirección. ¿Qué es? ¿Quién lo organiza? ¿Qué hay detrás? Porque después de haber señalado de una manera tan clara, no se puede dejar pasar este debate, ¿no? Y no creo que el ministro lo hiciera solo para ocultar el desbarajuste general que en este momento vive Renfe en muchos espacios, ¿no? No ganaría nada con este pelota larga para... No, aquí hay una cuestión que se tiene, que el gobierno tiene que dar explicaciones y merecemos informaciones suficientes. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se piensa que puede haber y qué hay detrás? Creo que la cuestión queda claramente desplazada después de las palabras del ministro. Antón. Bueno, yo sinceramente estoy un poco sorprendido por la contundencia del ministro, porque yo no sé si con el plazo de tiempo que ha transcurrido se puede hacer una afirmación de esta contundencia. Tengo delante de mí un dato que yo creo que puede ayudar a poner en contexto esto. Lo publicaba el periódico de Cataluña el 17 de mayo del 24. Sí, que es cuando hubo el problema ahí. ¿Sabes cuántos robos hubo ese año en Rodalies? 240. Según el periódico de Cataluña, 240 intentos de robo. Yo no sé si el cable de cobre tenía valor o no. Yo me limito a certificar que esto del robo de cobre parece que no es una excepción, sino que es una actividad bastante planificada, bastante sistemática. Lo que el domingo podemos, yo creo, afirmar con contundencia es que fue una acción organizada y planificada. Gente que tiene información, que conoce la red, que sabe dónde puede ir sin que sea una zona especialmente vigilada, y a partir de ahí, efectivamente, yo estoy con Ramoneda, que se den las explicaciones oportunas. Yo, sinceramente, creo que es pronto para hacer cualquier tipo de valoración como la que acaba de hacer el ministro. Yo creo que uno, cuando asume la responsabilidad y tiene la responsabilidad en este tipo de situaciones, yo creo que es más aconsejable la prudencia y esperar a tener más datos y más información. Todas las hipótesis siguen abiertas, pero lo que es evidente es que no es el robo de cobre en nuestra red ferroviaria, es una realidad bastante regular. Yo no veo que gane el ministro con esta patada a seguir. Yo tampoco, pero es que me parece un poco arriesgada como patada a seguir. Lo que sí parece el ministro, cuando le he preguntado por el tema de la seguridad, se tendrá que plantear el reforzar la seguridad, porque claro, es verdad que él dice en las cercanías no hay vallas y hay fácil acceso, digamos, al cable, pero no así en la línea de alta velocidad, pero se ha demostrado que las vallas se rompen y se cuela la gente, es decir, que hay robo de cobre. Y que hay robo de cobre.
Yo me abono un poco a lo que está diciendo Antón. A ver, el gobierno va a tener que demostrar con contundencia por qué considera que esto es un sabotaje, más allá de decir que son 4 cables o 4 puntos de cable de poco valor. Claro, si es poco valor uno puede pensar, entonces la intencionalidad no es económica, será de otro tipo, será causar caos, eventualmente, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor se puede instalar la idea de el gobierno se abona a esta teoría para no reconocer a lo mejor o que las líneas no están suficientemente protegidas o que el mantenimiento se ha ido depauperando, incluso cuando hoy en día uno compra un billete de cualquier operador de alta velocidad, antes las indemnizaciones eran mucho mayores a la mínima que uno llegaba un poco tarde. Esas indemnizaciones cada vez hace falta que estés más rato esperando, más retraso para ser indemnizado o que te reembolsen el billete o una bonificación parcial. Eso demuestra que en algo a lo mejor sí que esa fiabilidad o esa previsibilidad de llegar a tiempo se ha ido perdiendo. ¿Y por qué digo esto? Y no lo separo mucho del debate del apagón de la semana pasada. Hoy en día yo creo que a veces creemos que la ultraderecha básicamente vive de generar bulos y esto que decíamos, ¿no? Del Estado fallido, etcétera. Pero si el gobierno no puede sostener suficientemente la tesis del sabotaje, y habrá que esperar, por supuesto, que aporte todos los datos y haya una investigación de lo ocurrido, probablemente mucha gente empiece a abonarse a la idea nuevamente de los políticos dan explicaciones para no asumir sus verdaderas responsabilidades. Y tanto se puede abonar la ciudadanía a una tesis como a otra. Por eso las cosas hay que demostrarlas suficientemente. Yo creo que esto es fundamental. Y al margen de que en esta ocasión se demuestre que ha sido un sabotaje, lo que sí que la línea necesita un refuerzo. Porque fíjate que hoy esto es noticia tal vez por el timing, ¿no? Porque era la feria de abril, porque regresábamos de un puente, pero es que Antón ha citado 240 robos de cable en Cataluña, que son noticia uno de cada tantos, cuando hay el timing, cuando se producen las elecciones, por ejemplo. Luego son noticia menor en el día a día. Pero echar arriba el día de cualquier ciudadano lo hace, haya unas elecciones, haya una feria o haya un puente. Creo realmente que si la ciudadanía antes del suceso de hoy ya percibía que la red ya no es tan fiable como hace un tiempo, insisto, y es una percepción, o al menos yo la tengo, también como usuaria, eso es lo que el gobierno tiene que solucionar el problema. Mira, estamos mencionando todo el rato el apagón, porque vamos de lunes a lunes, ¿eh? O sea, cuando suena el despertador los lunes es saber qué ha pasado hoy. Hoy era el caos ferroviario, sigue siendo, hasta ahora, y sigue siendo, por la gravedad y por lo que supuso el tema principal, el apagón del que se cumple hoy una semana. Jordi, vuelvo contigo porque la investigación sigue, se ha creado un comité de análisis que hoy se vuelve a reunir, pero es que además la ministra de Transición Ecológica se va a reunir hoy de manera telemática con el ministro de Energía francés. Sí, ha pasado una semana, como dices, del apagón y el gobierno sigue sin descartar ninguna hipótesis, sigue analizando los datos para intentar identificar qué pasó y cómo evitar que vuelva a ocurrir. La vicepresidenta tercera, Sara Agesen, acaba de aportar una novedad, que es que la investigación que se ha hecho hasta ahora ha detectado un tercer fallo en el sistema eléctrico, un tercer incidente que se produjo 19 segundos antes del apagón del pasado lunes. Un incidente que se produjo en el sur de la península. Hasta ahora nos habían hablado de 2 eventos que habían hecho saltar el sistema. Ahora la vicepresidenta tercera aporta que hubo un tercero 19 segundos antes de ese apagón. Eso lo ha dicho antes de reunirse, como comentabas, con el ministro de Energía francés, una reunión que se produce además en un contexto en el que tanto la Comisión Europea como los expertos han ido avisando desde hace años de que se necesitan más interconexiones entre España y Francia. Ahora mismo la capacidad de interconexión entre los dos países no llega al 3%, cuando la recomendación es que tendría que ser del 15%. Jordi, gracias. Hasta luego. Claro, rapidez en calificar de sabotaje y saber lo que ha pasado en el tren, pero Ramón, llevamos una semana y no sabemos todavía lo que ha pasado con el apagón. Sí, y además de cierto modo sorprendente, porque parece que es una mala señal si no se puede saber todavía, quiere decir que el sistema pues no es lo que tendría que ser en su eficiencia y dada la importancia que tiene el servicio, ¿no? Pues efectivamente, es que fue una experiencia
muy notable. Es decir, todos habíamos sufrido la experiencia del encierro físico, pero es que ahora nos pasábamos a otro estadio, que era el encierro mental. La imposibilidad de comunicación con los que no tenías la dentro incomunicación de tu casa. total, sí. Esto es una experiencia y me ha quedado marcada, sobre todo al final de la tarde, cuando se iba oscureciendo, incluso el agua desapareció, no subía el agua porque, claro, la bomba no funcionaba y te quedas ya sin luz, las velas que puedas encender y sin poder hablar con nadie fuera de donde estás. Es una experiencia muy radical que quedará, aunque haya sido tan breve, afortunadamente, ¿no? Pero claro, lo que desconcierta es eso, que a estas alturas, ¿qué pasa para que no sea posible tener una explicación real de lo que ha pasado? ¿O es que es una explicación que genera demasiadas responsabilidades, demasiados problemas y por tanto se prefiere moverse en la oscuridad como quedamos aquella noche? ¿O es que realmente no son capaces de llegar a las dos cosas son catastróficas? Y a mí me parece que es una cuestión muy grave y que gente con intuición y con liderazgo político como Pedro Sánchez, que siempre ha sabido aprovechar estas coyunturas, me gustaría verle más despierto, más atento a sus hábitos que le han hecho crecer en muchas dimensiones de la política. Antón. Bueno, no sé, yo es que me crié en la Mariña de Lugo y entonces en invierno los días sin luz eran casi tantos como los días con luz. Entonces a mí me devolvió un poco a mi infancia y a mi adolescencia. Sí, a lo mejor me lo tomo de otra manera. Yo no tengo tanta prisa por saber lo que ha pasado porque sé que va a costar saber lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque los técnicos y los expertos que salen, que no tienen una agenda oculta, que no van a los medios a convencernos de que fue la nuclear, fue la renovable, fue que se les ve venir de lejos. O sea, les falta un cartel en la cabeza con el lobby que les paga. Los que no están en esa tesitura te cuentan que va a ser muy complejo saber lo que ha pasado. Que se puede identificar dónde empezó a fallar la red, pero va a ser muy difícil saber las causas de ese fallo. Podemos saber muy rápido lo que se ha desconectado, pero no por qué se ha desconectado. Entonces yo prefiero quedarme con dos cosas, igual que ahora por la mañana. En lugar de... Es que estamos entrando en esto, hay que lanzar un relato ya y controlar el relato desde el minuto 1. Bueno, a veces no se puede. O sea, a veces no se sabe lo que ha pasado. Y se va a tardar mucho en saber lo que ha pasado. Y ya llevamos una semana empantanados en un debate completamente ficticio, forzado por supuestos expertos que han inundado los medios de comunicación de bulos que además vienen con la autoridad de yo soy experto en no sé qué, que si son las nucleares, que si son las renovables, que si la red, que si no sé qué, que si la culpa del apagón es de la ideología, que me parece una de las explicaciones más fascinantes que he oído toda la semana. Ahora las ideologías son las que cortan la luz, ¿no? No, es un sistema complejo que va todos los días al límite, porque vivimos en sociedades que van al límite, porque están hipertecnificadas y va a costar saber lo que ha pasado. Y a lo mejor es necesario que pase tiempo y que se averigüe exactamente lo que ha pasado para que no nos vuelva a pasar, que va a ser difícil porque seguramente nos volverá a pasar, no con tanta intensidad, pero por zonas, ¿no? Yo prefiero quedarme con la rapidez con la que se recuperó el sistema, que fue realmente, yo creo que importante, y lo digo yo que vivo en Santiago de Compostela y no nos volvió la luz hasta las 6 de la mañana, fuimos de los últimos, pero aún así me parece, acostumbrado en mi infancia a 2, 3 y 4 días, me parece un auténtico milagro que se recuperase a esa velocidad, igual que ahora con los trenes. Bueno, pues si esto vuelve a funcionar a las 9 de la mañana, después de un incidente tan grave, robos en 4 puntos, parece que hubo un incidente con un tren que enganchó una parte de la catenaria, y si a las 9 y pico vuelve a estar funcionando, bueno, oye, tenemos unos servicios públicos que no están nada mal y que son capaces de recuperarse situaciones de crisis. Yo creo que es el momento de tener un poco de calma, un poco de tranquilidad, dejar que los expertos trabajen, los de verdad, no los que van a sueldo del lobby A o el lobby B. Y sepamos lo que ha pasado, porque efectivamente, seguramente va a ser difícil saber lo que ha pasado. Estefanía. Sí, a ver, varias cosas. Obviamente, cuando hay una situación de caos y con tantos intereses en juego, claro que afloran personas que quieren colocar su mensaje o su relato. Bueno, como setas han aflorado. Sí, pero... una semana que... Sí,
Pero yo ahí, Antón, discrepo, porque yo no sé qué agenda oculta tendría la propia red eléctrica cuando en un informe alertó del riesgo de desconexiones porque la red no está técnicamente aún preparada para un exceso de renovables. Entonces, puede ser que haya personas con muchos intereses, no lo cuestiono, seguro que las hay, pero yo creo que más allá de que la causa o no la causa sean las renovables, lo que este suceso nos ha permitido conocer es algunos potenciales riesgos de la transición ecológica. Ese debate yo creo que no se lo podemos sustraer a la gente, con datos. Más a las personas progresistas, Con que datos, son las que creen o las que datos, creemos en no la con transición hipótesis, ecológica. con datos. No Claro, son con hipótesis. Con evidencias. Tú sabes que el informe de Red Eléctrica alertaba de eso, por lo cual yo creo que es un debate que es muy importante tener, sea o no sea la causa en esta ocasión. ¿Hay algunos riesgos? Bien, a lo mejor los hay, lo dice el informe, por lo cual a lo mejor lo que hay que decirle a la gente es como que estos riesgos pueden ocurrir, habría que reforzar la red técnicamente. El propio expresidente, el director de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, en un artículo en el 5 Días dijo que él atribuía esto, a lo mejor precipitadamente, a lo mejor no, pero es una persona que ha redirigido Red Eléctrica, que podía existir la posibilidad de que la red no esté suficientemente preparada para energías, sobre todo fotovoltaica y eólica. Pero este es un punto que negó la presidenta de Red Eléctrica. Claro, ella lo negó en este programa. Justo, en este mismo programa. En la entrevista que se produjo aquí, ella lo negó. Vale, bueno, el gobierno lo niega, pero el informe no deja de estar. Yo creo que es un debate que sí que hay que tener, por si en alguna ocasión el riesgo sí es este. Y luego el tema es que yo creo que este relato que a mí me parece que se intenta sostener, y a mí me ha parecido verlo en el gobierno, de que ellos son poco menos que una víctima, de que la gente quiera tener explicaciones, yo esto no lo comparto. O sea, se puede discutir o no la titularidad de Red Eléctrica, si pública o privada. Para empezar, Beatriz Corredor sí está puesta por el gobierno. Pero al margen de eso, la gente tiene derecho a pedir explicaciones. Esta idea de que cada vez que uno pide una explicación, poco menos, que está intentando derribar al gobierno, yo no la comparto y no me parece justa. Insisto, no me parece justo de quitarle a la gente progresista el debate o los potenciales riesgos de la transición ecológica, no por culpa de las renovables, insisto, sino por la capacitación que tenga ahora mismo técnicamente la red, ni me parece bien que fiscalizar a un gobierno lo convierta uno a un peligroso reaccionario. Ramoneda y Antón. No, a mí me parece que de todas maneras que lo que es peligroso es que antes de empezar casi ya se anuncian los culpables. Sin haber dado información, sin haber presentado ninguna prueba de que lo garantice. Unos han tirado contra las renovables, otros contra las nucleares. No, yo creo que quiero saber cuál es el problema, pero no quiero anticiparlo a partir de los interrogantes que cada cual se plantea. A unos les gustaría desmontar las renovables, a otros les gustaría acabar con las nucleares. Esperemos, cuando tengamos la información sabremos el culpable y entonces será más fácil, pero lo que no tiene sentido es poner la solución antes de haber aportado pruebas, que es lo que está pasando en este momento, a mí me parece. Claro, yo quiero explicaciones, no quiero relatos. Quiero explicaciones, no relatos. Llevamos una semana y pico de relatos. En todo caso, porque es imposible saber lo que ha pasado. Es que yo, sinceramente, no soy un experto, ni soy ingeniero, Dios me libre, ni acabo de entender muy bien cómo funciona el sistema eléctrico español, o cualquier sistema eléctrico, porque son de una complejidad técnica enorme. Y ves a los propios expertos que tienen a veces dificultades para explicarte cómo funciona, porque efectivamente es un mercado de una complejidad y un sistema de transporte de una complejidad que cuesta mucho entender lo que ha pasado y lo que puede haber pasado. Entonces yo prefiero tomármelo con calma, esperar las explicaciones. Lo que no quiero es que me vuelvan a colocar relatos, informes sacados de contextos. ¿Hay riesgos en las renovables? Por supuesto. Y en las nucleares, y en las hidroeléctricas. Todas las energías tienen riesgos, claro. El sistema es inestable, por supuesto, entre otras cosas porque vivimos en unas sociedades que van al límite en el consumo de energía. Entonces yo lo que pido y lo que yo estoy dispuesto a aportar es un poco de tranquilidad, un poco de eso. Aquí nadie niega ni que haya que dar explicaciones, ni que haya que fiscalizar. A lo mejor al final no hay ningún culpable. Sí habrá responsables, pero a lo mejor esto no ha sido culpa de nadie. A lo mejor ha sido una sucesión de catastróficas desgracias. Es que yo no creo que haya que verlo en términos de culpabilidad. Yo creo que culpabilidad es una palabra con mucha carga. Lo que hay que ver es
cómo puede ser que esto haya ocurrido pues y el gobierno... Porque el riesgo cero no existe, sí, claro y claro puede que ocurrir, no. Sí, claro. pero mira, fíjate, entonces esto abre otro debate muy interesante. Yo creo que a veces, obviamente, la ultraderecha tiene su gran capacidad de crear bulos y irradiar bulos, y esto parece que obligue al progresismo a vivir en el completo antialarmismo. Es decir, la ultraderecha juega a crear inseguridad, desasosiego en la ciudadanía, bulos, etcétera, pero de pronto, por ejemplo, esta idea de que esto no podía pasar nunca, hemos descubierto que sí puede pasar. Entonces, ese antialarmismo yo creo que a veces es perjudicial en las sociedades. Creo que el progresismo se ha hecho con el antialarmismo como en contraposición a la capacidad de hacer fake news que tiene la ultraderecha, pero cuando una de esas cosas se demuestra que ha podido pasar, a lo mejor lo que tendríamos que decir es no cerrar la puerta a las cosas. Esto nunca puede pasar, etcétera. Porque fíjate, a lo mejor mucha gente se tomó a cachondeo lo del kit. Yo en mi casa no tenía linterna ni tenía camping gas, es decir, hubiese pasado la noche comiendo pan si hubiésemos llegado a la noche. Entonces creo que el antialarmismo tampoco es bueno en las sociedades en sí mismo. Josep, no sé si querías decir algo. Una cosa muy sencilla, es que hay informaciones que seguro que se pueden dar y que serían importantes para la ciudadanía. Por ejemplo, una cosa que mucha gente lo comenta, ¿cómo se puede entender que esto funcione de una manera que una concentración en un momento dado, en un punto, afecte a 2,5 países y que se queden sin luz? Esto es algo que por lo menos deberían sabérnoslo explicar o querérnoslo explicar, y ni siquiera eso, ya no busco la causa, sino por qué esto puede ocurrir. No sé, ¿Cómo funciona? Dejadme que cierre este apartado del apagón con la pata más política, porque el apagón está evidenciando que Gobierno y PP están lejos de encontrar un relato común. De hecho, el PP ha intentado emplear la ventana que ha abierto el plan antiaranceles para incluir ahí, para vincularlo todo, incluir en ese decreto, o el apoyo a ese decreto, la prórroga a centrales nucleares. Los populares querían que se garantizara más energía nuclear para hablar de la posibilidad de apoyar las medidas de protección por la guerra económica que ha empezado Donald Trump. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. De manera, Josué, que la semana política empieza con todos los frentes abiertos y mezclados, porque al final un tema nos lleva al otro. El Congreso tiene que votar el plan antiaranceles, para el que no sabemos si darán los números, y Sánchez comparecerá también para hablar del gasto en defensa. Sí, el presidente afronta el miércoles una doble comparecencia en el Congreso, donde tendrá que despejar críticas a su izquierda por las explicaciones sobre el gasto en defensa y a su derecha por la gestión del apagón. Sobre esto, desde el Ejecutivo defienden que no hay responsabilidad política que asumir porque ponen el foco en los operadores privados. Pero también el Gobierno tiene el jueves marcado en rojo en el calendario. Ese día se vota el decreto para combatir los aranceles. A esta hora el Gobierno no tiene garantizada una mayoría y negocia contrarreloj. El apoyo del PP es casi imposible, por lo que el Ejecutivo intenta atraer a Podemos para convalidarlo, y los morados Ángels por ahora no confirman si van a apoyar o no este decreto. Para ayudar y proteger ante esta guerra injusta arancelaria. Y el Partido Popular va a votar que no. Otra vez. El Partido Popular, que votó en contra de la subida de las pensiones. El Partido Popular, que votó en contra de las ayudas al transporte público. El Partido Popular, que siempre vota en contra si se trata de mejorar la vida de los españoles. Escuchábamos a Esther Peña, portavoz del PSOE, poniendo el foco en el PP, Ángels, porque, como te digo, de cara al jueves, el Gobierno no tiene ahora mismo garantizada una mayoría e intenta traer al PP a ese sí para poder sacarlo adelante. Porque el PP, lo que dice Josué, es que el Gobierno no atiende a sus peticiones, a lo que quieren que se introduzca en ese decreto para poder dar el sí, y entre las cosas que pide es prolongar la vida de las centrales nucleares. Sí, porque lo que hace un mes parecía el primer gran acuerdo de esta legislatura entre PP y Gobierno, con un consenso inédito para el decreto contra los aranceles, a esta hora ese acuerdo se antoja casi imposible. Y es que, Ángels, el apagón ha sido clave para entender este distanciamiento. El PP ha vuelto a poner encima de la mesa su vieja reivindicación nuclear, y fuentes de Génova nos recuerdan que el Gobierno no ha querido incluir en el decreto sus propuestas en esta materia. Unido, según nos dicen, a la falta de información hace que el PP se incline por no apoyar al Ejecutivo, como ya ha pasado en otros decretos importantes como es el de las pensiones. Y todo ello con la política energética de fondo, como recordaba ayer la vicesecretaria popular Paloma Martín. El apagón es consecuencia de una política energética sectaria. El Gobierno prima unas energías, como son la solar y la fotovoltaica, mientras que demoniza otras. El Gobierno conocía del riesgo de los apagones, pero siempre los negó. Lo negó 1 y 1000 veces, y las consecuencias están ahí.
Y aún con todo, fuentes del PP también nos dicen que Sánchez no puede escudarse en el apagón de hace una semana porque recuerdan que antes del lunes tampoco su vida era de color de rosa, sin presupuesto, sin apoyo de Sumar con el gasto en defensa y sin estabilidad parlamentaria. Y en ese contexto, Ángels, el PP, como no, ha olido la sangre de cara al jueves. Gracias, Josué. A vosotros. Y no quiero terminar el abierto sin hacer referencia a la encuesta de 40DB para la serie El País que publicamos hoy con intención de voto, con ese aumento de intención de voto para el Partido Popular. Se mantiene estable el Partido Socialista y baja la ultraderecha de Vox, pero hay una segunda parte de esta encuesta que ha preguntado por Europa y es una encuesta que demuestra que Europa sigue gozando de la confianza mayoritaria de los españoles en el actual contexto internacional. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Que es casi transversal, porque todos los encuestados de casi todo el espectro político reconocen un alto sentimiento europeísta, también reconocen su confianza en las capacidades de la Unión, aunque eso sí, más de la mitad no la ve cohesionada para hacer frente a los retos actuales. Sí, en una escala de 0 a 10 la encuesta sitúa el sentimiento europeísta de los españoles en un notable, en un 7,4. Por encima de esa media están incluso los votantes de PP y del PSOE, que son los más entusiastas con el proyecto europeo. Hay 2/3 de la población española que percibe que pertenecer a la Unión ha sido beneficioso para nuestro país y 8 de cada 10 querría que la Unión mantuviera sus competencias actuales o incluso las ampliase, pero surge de esta encuesta esa llamada de atención que apuntabas. Cerca del 56% considera que la Unión está poco o nada cohesionada para afrontar esos desafíos internacionales y casi el 59% cree que es poco o nada competente para resolverlos. Aún así, insistimos, son más los datos de la encuesta que reflejan la confianza de los españoles en Europa. Por ejemplo, más de la mitad de la población confía más en las capacidades de la Unión que en la de sus propios países para afrontar los retos globales. Otra cosa es qué prioridades marca cada parte del electorado. Los de derechas identifican como una diferencia muy marcada la inmigración como principal reto al que se enfrenta Europa. Los votantes de corte progresista sitúan más las desigualdades sociales y la pobreza. Y el estudio de 40DB también pregunta por la guerra arancelaria de Trump y aquí los encuestados esperan que la Unión Europea refuerce su autonomía económica frente a Estados Unidos. Exacto, casi 8 de cada 10 están muy o bastante a favor de que Europa refuerce esa industria interna si la administración norteamericana mantiene la amenaza de los aranceles. También recibe un amplio apoyo la búsqueda de socios comerciales alternativos para diversificar mercado. 3 de cada 4 encuestados están muy o bastante a favor de ello y 2 de cada 3 apoyan responder a Trump con la misma moneda, con aranceles, aunque esta medida despierta, Ángels, más recelos entre los votantes de ultraderecha, entre los de Vox, y se acabó la fiesta. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Pues estos son los datos de la encuesta de 40DB para la serie del País. Y antes de terminar, como nos ha dicho el ministro de Transporte, Óscar Puente, que a partir de las 9:30 estaba previsto que se reanudara ya el servicio de tren de alta velocidad en ese corredor entre Madrid y Andalucía, vamos a ver cuál es la situación. Son las 9:47 de la mañana, las 8:47 en Canarias. Y lo primero que vamos a hacer es irnos de nuevo a la estación de Atocha y está Ángel Martínez. Ángel, cuéntanos. Buenos días, Ángel. Sí, la imagen es la de mucha gente, mucho más descongestionado que hace una hora, algunos con viajes que tenían programados a las 7 de la mañana, pero que no han llegado a salir. El más reciente en salir, eso sí, es uno que estaba programado a las 6:11 con destino a Málaga, que ha salido hace escasos 5 minutos. Por pintar una imagen, lo que veo son corros de gente, maletas y mochilas en el suelo y viajeros sentados consultando el teléfono o mirando las pantallas en busca de ese tren a Sevilla, Málaga, Cádiz, entre otros muchos destinos. Viajeros, como digo, que buscan regresar a casa e incluso turistas que ya tenían programado su viaje. Nosotros teníamos tren a las 7 de la mañana, llegamos a las 6 y aquí estamos. Unos dicen que en un ratito y ahora lo último que escuchamos que podía ser 3-4 horas más, pero no tenemos ningún aviso de nada. Esa es la tónica general. Sí que algunos avisan de haber recibido un correo o un SMS en el que les informan del retraso. Ahora parece que los comunicados que reciben los usuarios les informan de que ha comenzado a restablecerse la circulación a partir de las 9:30. De hecho, ya hay algún tren, como nos decías, con destino a Málaga, que estaba previsto a las 6:00 de la mañana, que ya ha salido. Nos vamos hasta la estación de Santa Justa, en Sevilla. Diego Suárez, ¿cuál es el panorama? Bueno, están embarcando los pasajeros en este momento, no ha salido todavía ningún tren AVE de Santa Justa. La estimación, Ángels, de los paneles es que empiecen a hacerlo a partir de las 10. Están embarcando ahora esos pasajeros de los trenes que estaban suspendidos desde las 6 de la mañana. El vestíbulo de Santa Justa se va descongestionando, pero empiezan, y el sentimiento común es de desconcierto de los usuarios, como los que
con los que hemos estado hablando esta mañana, hace solo unos momentos. Mensajes por megafonía diciendo que la circulación entre Sevilla y Madrid estaba suspendida y que estuviéramos atentos a los paneles informativos, pero los paneles informativos llegan demora 6:30, demora 7, 8, 9 y seguimos sin saber absolutamente nada. Es que me iba a ver a las 9:30, entonces de momento no he recibido tampoco mensajes ni nada, pero como lo reanudan, pues entiendo que nos irán realojando. Salíamos bueno, pues los pasajeros que van ya embarcando, es un día crítico en Santa Justa, Ángel, se están yendo los pasajeros del puente que vuelven a Madrid y van a empezar a llegar los que vienen a la feria que empieza esta misma noche. Situación en Santa Justa, gracias Diego. En la estación de trenes de Córdoba está María José Martínez. María José, cuéntanos. Pues Ángels, aquí la situación está bastante complicada porque hay una alta concentración de viajeros que está ocupando todo el hall de la estación de trenes, no está saliendo ninguno a esta hora. El que salía más temprano a las 6:45 hacia Figueras no ha podido hacerlo, lógicamente, porque los viajes que parten de aquí, de esta estación intermedia, siempre tienen que pasar por la vía hacia Madrid, Puerta de Atocha, pero tampoco están saliendo, según nos dicen quienes nos informan desde Renfe, los que van hasta Sevilla, Santa Justa. Personas que tienen que ir a trabajar, parejas que también tienen que tomar un vuelo desde Sevilla y que por tanto temen que no lleguen a tiempo, y sobre todo el que en este momento no hay toda la información, entienden que debería darse, aunque ya les está llegando el mensaje de que a las 9:30 se va a restablecer el tráfico. María José, gracias. Y última fotografía en Toledo, pero esta vez no en la estación del tren. Nos decía nuestro compañero que la gente se estaba yendo a la estación de autobuses para encontrar una manera alternativa de hacer el viaje que tenían previsto. Alejandro Martín, estás en la estación de autobuses y las colas se han trasladado allí. Eso es, Ángel. A esta hora son colas las que se han formado aquí en esta estación de autobuses. Usuarios del tren Avan, que cubre la ruta Toledo con Madrid, que han visto una alternativa en los autobuses que prestan servicio en esta misma ruta. No obstante, el servicio Avan era restablecido a las 8:45 de esta mañana, aunque los diferentes servicios experimentan importantes demoras. En este caso, estos retrasos no han sido motivados por ese robo de cables, sino por un incidente anoche de un tren Irio que se enganchaba con la catenaria en la zona de la Sagra. Los usuarios de estos Avan lamentaban que anoche mismo, ya habiéndose producido este incidente, aún se permitía comprar billetes para esta mañana. Vengo del tren, lo que pasa a mí me parece increíble que no se te avise, porque puedes comprar el billete perfectamente y no se te avisa de ninguna forma de que está mal el servicio. Entonces, bueno, el bus sí que está funcionando bien, por lo menos tenemos una opción. ¿Cuándo compraste el billete? El billete, pues ayer por la noche. O sea, yo estaba enterado de los problemas, pero sinceramente pensaba que no afectaba a Madrid. Pues gracias a un señor conductor de un taxi que nos dijo que la mejor opción era venir aquí porque no se sabe a qué hora llega el tren. Pues muy seguramente pierdo la conectividad Madrid-Sevilla. De momento algo más de tranquilidad tras las numerosas colas que se han producido a primera hora de esta mañana al no estar operativo el servicio de trenes Toledo a Madrid hasta hace apenas una hora. Alejandro, gracias. A ti, hasta luego. Vamos a ir terminando ya el abierto. Seguiremos pendientes a lo largo del programa de la situación en las estaciones afectadas por lo que el ministro ha confirmado que es un sabotaje esta noche y que ha interrumpido el servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía en los dos sentidos. Vamos a ver ahora qué es lo que vamos a hacer. Mientras tanto esperamos estas novedades. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Contadnos. Pues como siempre, como todos los lunes, en el 900-100-800 esperamos ya las cuestiones referidas a Bob Pop, un problema de pareja, una decisión que tomar en el ámbito laboral, algo que decir complicado a algún miembro de su familia, cuestiones de cualquier índole que tengan implícita una duda, trataremos de convertirlas en certezas con Bob Pop. Pues eso, 900-100-800, el teléfono al que ya pueden llamar para consultarle lo que ustedes quieran a Bob Pop, que ya ha llegado, que va a estar aquí hoy conmigo en Radio Barcelona. ¿Qué más? Y después con Rafa Cabeleira y con Galde Reguera de la Dupla vamos a hacer un poco de sándwich mixto entre la semifinal de vuelta que queda de los partidos de la Champions, que nos darán los rivales de la final de la Champions, y el clásico del próximo domingo en Montjuïc. Vamos a referenciar un poco todo lo que tiene que ver con el empate, con lo que significa el empate, que es un poco el jamón y el queso del entrepán de la victoria y de la derrota, entre otras cuestiones que tenemos preparados para la dupla.
Vale. Bueno, y el artesano nos lleva a un lugar que va a ser clave esta semana, como la Capilla Sixtina, que va a ser el centro de decisión a partir del miércoles a las 4:30 con el cónclave. Y en Mitos 2.0 también un poco con la idea esta de decidir, como nos espera con el cónclave esta semana, pues las decisiones más importantes siempre las toma uno en solitario o en grupo. Ese es el tema que tratamos. Ese es el tema del Mitos. ¿Decisiones a solas o en grupo? Antón, ¿tú cómo las tomas las decisiones? Yo llamo a mi madre siempre. Ah, pues ya está, entonces las tomas con alguien. Yo voy a opinión fijo siempre. Ya está. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Josep Ramoneda, Estefanía Molina, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.